Tenemos un invitado, un grato invitado, que nos va a dar diferentes temas importantes en sí que abarca a nivel nacional. Le damos la bienvenida al diputado nacional José Luis Porce. Gracias por venir acá a nuestra revista. Bueno, iniciar este 2023 con toda la fuerza y con la bendición, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar acá en el programa para orientar un poco a la población acerca de lo que está sucediendo en materia económica a nivel nacional. Perfecto. En sí también entremos en lo que es por qué el gobierno pretende a la fuerza aprobar la compra del oro. Bueno, es necesario explicar primero que la situación económica, macroeconómica del país es muy delicada. El país necesita más o menos alrededor de $1.000 millones cada mes para la compra de medicamentos, alimentos, repuestos, accesorios que se trae del exterior. Y eso se hace con divisas de lo que se llaman las reservas internacionales netas, que las tiene en custodia el Banco Central de Bolivia. Estas reservas han ido cayendo desde el año 2014, cuando el actual presidente era ministro, y habíamos llegado más o menos a $13.000 millones. Con eso garantizábamos nosotros la importación de más de un año. Hoy esos recursos que ascienden, de acuerdo a la información del Banco Central de hace un par de semanas, ascienden solamente a $620 millones. O sea que en este momento no hay la cantidad suficiente para garantizar la compra de los insumos y los bienes que cada mes hacemos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder? El gobierno con esta escasez de recursos, de divisas, seguramente va a priorizar algunas compras. Dentro de esas tendrá que darle mayor importancia a los alimentos, a los medicamentos y tal vez a los hidrocarburos. Pero como no está dando esa importancia y no tiene los recursos necesarios, se está reflejando en la crisis que hay en este momento de abastecimiento de combustibles al departamento de Santa Cruz. ¿Por qué existe esa crisis? Porque el gobierno desde la época del actual presidente, cuando era ministro, ha ido gastando demasiado. Nuestras reservas internacionales son el ahorro que tenemos los bolivianos. Como en una familia más o menos tiene una alcancía, un chanchito donde guarda su dinero centavo por centavo, y en algún momento se va utilizando eso, pero de acuerdo a las necesidades. En este caso el gobierno ha empezado a gastar demasiado, primero, en gasto corriente, sueldos, salarios. Segundo, en inversiones improductivas y con altos niveles de sobreprecios y corrupción. Y tenemos muchísimos ejemplos. Puedo citar dos nada más por decir, porque nuestra población sabe. El estadio sobredimensionado en tamaño y seguramente en precio del Valle. O el rodeo que se hizo en Entre Ríos. Y hay en el país inmensa cantidad de proyectos de esta naturaleza, como el aeropuerto de Chimoré, la Casa del Pueblo, la Casa de Evo Morales, el museo, etc. Entonces, hemos dilapidado como país muchísimos recursos en un periodo donde hemos tenido muchísimo dinero por efecto de la bonanza económica de la venta del gas. Y aún así, el país ha continuado endeudándose. Eso es preocupante. ¿Por qué el gobierno está tratando de captar los recursos de nuestras familias que envían el dinero del exterior, ¿no? Ya. Las familias normalmente, por la falta de fuentes de trabajo que hay en Bolivia, tienen que acudir a buscar trabajo fuera del país. Lo hacen a Brasil, Argentina, Europa, Estados Unidos, Chile. Y de allí periódicamente nos mandan dinero. Yo creo que muy pocas familias deben haber que no tienen familias que están trabajando en el exterior. Yo tengo familias que están en Europa trabajando por necesidad, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen nuestras familias? Nos envían dinero. Y a veces nos envían a través del Banco Central. Entonces, el Banco Central propone que estos dineros los dejen en depósitos y a cambio el banco paga un interés. ¿Cuál es la propuesta del banco? Pagar un interés del 1.25% al año. Cuando el gobierno el año pasado se prestó con bonos del Tesoro General de la Nación pagando 7,5%, por un lado. Y por otro lado, los familiares que nos envían dinero, ese dinero llega a las familias y con certeza no es la totalidad para el ahorro, es básicamente para el consumo, para pagar servicios de energía eléctrica, gas, agua, educación, alimentación, ropa, alquileres, etc. Y posiblemente un pequeño porcentaje sea para el ahorro. Entonces es muy difícil que las familias además dejen ese dinero en el Banco Central. Entonces, pero esto yo lo correlaciono como cuando un padre de familia a veces por diferentes circunstancias, porque me pasó a mí, no voy a decir que no, en algún momento me presté los pequeños ahorros de mi hijo cuando estaba en la escuela o en el colegio.
por una circunstancia no tenía dinero, digamos, en ese momento para pagar el taxi, para una compra inmediata. Y entonces, hijito, préstame tus ahorros, ¿cuánto tienes? Tengo 30 bolivianos, préstame, te devuelvo mañana. Por supuesto que le devolví. Esto es así más o menos. El gobierno, en su desesperación, porque no hay recursos, está acudiendo a todas las formas de captar divisas. La información que yo les doy está sustentada en datos fidedignos del Banco Central y del INE, que son instituciones, primero, oficialistas, y segundo, son las que manejan la información macroeconómica. ¿Y cuál sería en sí también el camino para llevar una solución a este tema que, como dice, está afectando mucho y a muchas familias de Bolivia, ¿no? Bueno, primero el gobierno tiene que reducir el gasto corriente. Ahí, desde que el señor Evo Morales ingresó a la administración del gobierno en el año 2006, hasta la fecha se ha quintuplicado el gasto corriente en sueldos, en salarios, en compra de bienes. Entonces está sobredimensionado. Segundo, los presupuestos, como el de este año, que se ha sido aprobado el presupuesto general del Estado, tiene partidas que son una ofensa al país. Ejemplo, tiene presupuestado 6.700.000 bolivianos para cubrir gastos de una partida que se llama Defensa del Mar y del Silala, cuando los dos litigios a nivel internacional, la Corte de la Haya, los hemos perdido. Entonces, esas oficinas deben estar cerradas. Tiene otra partida por 14 millones de bolivianos que se llama para gestión de su excelencia. Seguramente será para la peluquería del presidente, para su vestimenta, y esa es una ofensa para el país. Y también tiene otro tipo de gastos, por ejemplo, 38 millones de bolivianos para el avión presidencial. Entonces, si nosotros recortamos eso, controlamos la inversión pública donde hay corrupción, donde hay sobreprecios, podemos generar ahorros para que podamos cubrir las necesidades. Y por último, fomentar las exportaciones por parte de las empresas privadas que se llaman las exportaciones no tradicionales, soya, sorgo, maíz, azúcar, carne, etc. Por otro lado, diputado, ¿qué pasa con las variables macroeconómicas, con la deuda externa, con la deuda interna, lo que es también la reserva internacional, que eso también acude y eso la población quisiera saber? Bueno, la deuda externa, cuando el gobierno del señor Evo Morales asumió el mandato, era 2.208 millones de dólares. Hoy esa deuda externa está abordando unos 13.000 millones de dólares. Se ha sextuplicado y con un periodo de bonanza. Segundo, el gobierno también ha hecho préstamos internos, tanto del Banco Central como de las CFPs. Nos debe a los bolivianos 7.000 millones de dólares de nuestros ahorros que estaban en las CFPs. Esta deuda interna más o menos llega a los 12.000 millones de dólares. Si sumamos deuda interna más deuda externa, son más o menos 25.000 millones de dólares, que se llama deuda pública, que el Estado debe. Si esto dividimos entre lo que va a ser el Producto Interno Bruto del país, entonces nuestra deuda está superando el 65%, más allá de los estándares y recomendaciones que hacen organismos internacionales. Segundo, tenemos un déficit permanente. Este año el gobierno va a tener 10 años consecutivos de déficit, que significa que los ingresos no cubren los egresos. Entonces, ¿qué hay que hacer en circunstancias como país? Prestarse dinero o comerse nuestros ahorros, que son las reservas internacionales netas. Entonces, estamos a punto de entrar a una situación muy difícil. En el contexto internacional, los calificadores de riesgo han bajado nuestra categoría, ya casi somos un país de riesgo. Entonces, podemos en algún momento sentir los efectos de esto, ¿cómo? Con un brote inflacionario o posiblemente con la disparada del dólar paralelo, como está sucediendo en Argentina. También en ese tema de las variables macroeconómicas, lo que sería la balanza comercial, ¿de qué manera, de qué punto de vista lo verías? La balanza comercial nos muestra los dólares que ingresan por lo que exportamos como país y se restan los dólares que pagamos por lo que importamos, medicamentos, alimentos, repuestos, etc. Esta balanza comercial de los últimos 7 años, contando desde 2022 al 2015, de los últimos 7 años, solamente los últimos 3 años hemos tenido superávit. El año 2020, cuando estaba la señora Áñez de presidente, muy poco. El año 2021, 1.220 millones de dólares. Y este año 2022, que cerramos con 630 millones de dólares. Y los años anteriores han significado pérdida, pérdida, pérdida.
Entonces, entre estos últimos 7 años nos hemos comido casi 3.000 millones de dólares. ¿De dónde sale eso? De las reservas internacionales netas. Y en algunos casos de deuda. ¿Qué está sucediendo? Que los precios de las materias primas en el mercado internacional han empezado a bajar. Ahora estamos vendiendo además menos gas y vamos a vender a menos precios. Entonces la bonanza económica desapareció. Hemos pasado de una primavera económica a un invierno económico. Para Tarija es más crítico, porque nosotros, nuestro gobierno departamental, básicamente sustenta sus ingresos en las regalías. Si este año vamos a vender menos gas y a menos precio, la renta petrolera para el país va a bajar y, por supuesto, las regalías para nuestro departamento y los otros departamentos productores de gas va a disminuir. Esto nos preocupa muchísimo porque Tarija está sumergida en una recesión económica hace 7 años. Así como lo dice, ¿nos debería preocupar en sí esta situación? ¿De qué manera también el tema de lo que son las reservas es difícil de poder controlarlo? ¿Cuántos años más tardaría en un proceso que sería de poder salvarlo, no? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque no solamente es una variable a la que hay que trabajar. El país debe combatir el contrabando, debe combatir la informalidad. Debemos empezar a fomentar la iniciativa privada. Debemos darle atención a la educación para que los nuevos jóvenes, los nuevos profesionales tengan otra visión de país y otras competencias para que el día de mañana esto pueda cambiar. Esto lo ha hecho la India, lo ha hecho China, lo ha hecho Brasil, apostando a la salud, a la educación, a la competitividad. Y este es un proceso largo, pero en algún momento tenemos que empezarlo. Caso contrario, nos veremos sumergidos en una situación muy difícil, poco competitiva y estamos en este momento con los niveles más bajos en Sudamérica en producción y en ingresos per cápita por las personas. Perfecto, licenciado José Luis Porcel, muy agradecido por esta entrevista, el diputado nacional.